Muy buenas, ¿qué tal? Paquito y con carita de dormida, que ayer fue un día largo y bueno, hoy vamos con el tema de psicología social, el tema 11 de los estereotipos. Está muy chulo estos temas, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Los estereotipos son generalizaciones sobre grupos sociales. Ya está. En el punto 2 habla de las nociones básicas en el estudio de los estereotipos y dice, hay que adquirir entre prejuicio, estereotipos y discriminación. El prejuicio es una actitud positiva o negativa hacia los miembros de determinantes grupos. Los estereotipos sociales son creencias sobre las características que poseen un conjunto de personas derivadas simplemente de su pertenencia a un determinado grupo o categoría social. Para Tagfeld, los estereotipos son imágenes mentales muy simplificadas sobre personas o grupos que son compartidas por un gran número de personas. Se organizan en esquemas que contienen las creencias y expectativas. Los estereotipos son creencias que implican una valoración de las personas. ¿Qué es la estereotipia? Es el grado de intensidad con que una persona suma las creencias estereotipadas y compartidas y se consideran imágenes mentales sesgadas y poco variadas. En el punto 3 nos habla de los procesos implicados en la formación y el mantenimiento. Los estereotipos se aprenden, se mantienen y se modifican mediante el proceso de socialización. El proceso deriva de la categorización social. El contenido de los estereotipos y el carácter evaluativo de ese contenido es cultural. A través de la cultura aprendemos los aspectos valorativos vinculados a los estereotipos, aunque también influyen las experiencias personales. Ese contenido cultural afecta sustancialmente. Las creencias estereotipadas son una consecuencia del proceso psicológico básico de categorización social. Categorizar y estereotipar no son la misma cosa. El estereotipo va más allá. El esencialismo, que es un sesgo, ¿no? Hablan como un sesgo. Una vez que se clasifica a las personas en grupos, existe una tendencia a percibir las categorías sociales como naturales, la etnia, la edad o el sexo. Luego está el efecto de asimilación, que enfatiza la similitud entre los miembros de una categoría, es decir, por ejemplo, todos los hombres son iguales. Pues. Luego está el efecto de contraste, donde acentúa diferencias entre categorías. Por ejemplo, los alemanes son más serios que los españoles, ¿vale? Y luego está la homogeneidad exogrupal, que es el sesgo que lleva a percibir al exogrupo como semejantes al endogrupo como diferenciados. Vale. El cambio de los estereotipos a nivel individual es muy difícil, ya que son estructuras cognitivas muy rígidas que ignoramos o modificamos lo que es inconsistente con nuestras creencias, tenemos tendencia a reinterpretar la información inconsistente o a considerar el caso como atípico. La mayoría de los estereotipos tienen connotaciones afectivas y motivacionales, cambian a lo largo del tiempo y en las diferentes culturas y contribuyen a configurar una realidad social, guían el comportamiento hacia los grupos, predicen mejor las expresiones sutiles del prejuicio. El punto 4 nos habla de la medida de los estereotipos. Se mide por su contenido cultural y por el grado de estereotipia. Hay una lista de adjetivos que hacen que esto se mida mejor, que se utiliza para averiguar el contenido de los estereotipos. Y se hace como una estimación de porcentaje, ¿no?, de miembros de un determinado grupo que posee un determinado atributo. La razón diagnóstica sería la probabilidad de asignar una característica más a un grupo que a otro. Y hay otras medidas de estereotipo que son la diferencial semántica y medir diferencias individuales. Esto es muy fácil si lo queréis ver, porque es que no me voy a poner a decir estas cosas porque en verdad son fáciles. El punto 5 nos hablan de las funciones de los estereotipos. Hay funciones individuales o psicológicas, por ejemplo la función cognitiva, que es el proceso de categorización, la función motivacional, que es la defensa y protección del sistema de valores, y aparte tenemos funciones sociales. Dentro de las funciones sociales tenemos generar diferencias en la valoración de unos grupos a otros, por ejemplo el favoritismo endogrupal, la creación y mantenimiento de una ideología que permite explicar y justificar las acciones hacia los grupos. Luego tenemos funciones de control social, que serían que describen cómo son y cómo se comportan los individuos que pertenecen a un grupo. Esto sería una presión implícita y prescriben cómo deben ser y comportarse los individuos, que sería una presión más explícita, desde fuera, ¿no? Luego nos habla aquí de la teoría de la justificación del sistema, que es que los estereotipos hacia los grupos que están en desventaja contribuyen a que se mantenga el orden social establecido, a justificarlo y a reproducirlo. El punto 6 nos habla del modelo del contenido de los estereotipos de Fiske. Fiske dice que las creencias estereotipadas pueden agruparse en torno a dos dimensiones.
la competencia, capacidad instrumental y la cordialidad. Los estereotipos pueden ser mixtos, es decir, pueden contener características positivas y características negativas. Las características estereotipadas que se mantienen sobre los mismos de un grupo en cordialidad y competencia derivan de las relaciones estructurales entre los grupos. El punto 7 nos habla de los estereotipos de género. Pues son creencias sobre las características que poseen los hombres y las mujeres, y tendemos a pensar que las mujeres son más emocionales, sensibles, débiles, amantes de los niños, comprensivas, tiernas, y los hombres son más independientes, ambiciosos, duros, agresivos, competitivos, etc. Ay, Dios. Y seguimos pensándolo, por desgracia. Bueno, y luego tenemos lo expresivo conductual, que es la dimensión femenina, y lo instrumental o agente, que es una dimensión masculina, que nos ayuda un poquito a entender que son las dimensiones, que nos ayudan a entender un poquito luego la evolución, ¿no?, que se ha llevado al hombre y la mujer. Luego tenemos la dimensión descriptiva, que es cómo creemos que son y cómo se comportan los hombres y las mujeres. Y la dimensión prescriptiva, que es cómo deberían ser y cómo se comportan hombres y mujeres. Al final muy parecido al de antes, que hemos hablado, que cómo describen y son, y cómo se prescriben y cómo deben ser, ¿no?, los individuos que pertenecen a un grupo, hablando de la presión implícita y explícita, ¿vale? Pues aquí también se hace con los hombres y las mujeres. Y luego la evolución, cómo han evolucionado estos estereotipos, ¿no?, a lo largo del tiempo. Las mujeres en sí han aumentado los rasgos masculinos, pero mantienen sus rasgos femeninos. Y los hombres en sí se siguen definiendo como características instrumentales, ¿vale?, y no han variado respecto a las expresivas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este tema, es súper interesante. Obviamente yo os hago un resumen del resumen, siempre hago mis resúmenes respecto al libro y claro, los hago muy leves, muy cortitos, porque no quiero que cada reproducción de vídeo sea más de 10 minutos. En otros temas no hay más remedio, pero siempre intento que sea menos de 10 minutos para que, bueno, que tengamos un poquito las ideas claras de cómo son las cosas y ya podamos estudiarlo mejor, o al revés, o lo estudiemos y luego veamos estos vídeos y dices, pues me falta esto y esto porque yo lo sé, ¿sabes? Así que nada, yo siempre os digo lo más importante, o lo que puede ser como tipo esquemita. Y nada, espero que os sirva. Muchos besos, cuidarse y nos vemos en el siguiente.